Vamos a empezar este vídeo de química del carbono destinado a bachillerato, aunque también puede ser utilizado en el estudio de la formulación del carbono, de la formulación conocida como formulación orgánica en nivel de cuarto de secundaria. ¿Por qué una química del carbono? Ese término formulado por Kekulé en 1858. Bueno, pues porque el carbono constituye un gran número de compuestos con unas características especiales, en gran parte similares, y esos compuestos están formados principalmente por carbono, unido a algunos átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en menor medida pues otros elementos como el azufre, el fósforo o algunos halógenos. De todos los compuestos del carbono, ¿cuáles no pertenecen a esta química del carbono o se consideran exentos de esta química del carbono? Pues el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos y bicarbonatos y los cianuros. ¿Y por qué estudiar una química del carbono? Bueno, pues como hemos dicho en la diapositiva anterior, pues porque los compuestos que forman el carbono son numerosísimos y cada año se descubren muchos más en comparación con los compuestos inorgánicos. ¿Y a qué se debe esta extraordinaria capacidad de combinación del carbono? Bueno, pues se debe a su estructura electrónica, su configuración, que tenemos ahí en pantalla, 1s2, 2s2, 2p2, que hace que el carbono tenga 4 electrones en su última capa y que necesite, para tener esa estabilidad en esa segunda capa, alcanzar una configuración con 8 electrones, por tanto enlazarse con 4 elementos que pueden ser iguales o diferentes. Y lo decimos, el hecho de poseer únicamente 4 electrones en su última capa, acompañados de su pequeño tamaño, hacen que el carbono pueda enlazarse fácilmente con otros elementos, hibridando sus orbitales, formando moléculas covalentes más o menos complejas. Esa hibridación de orbitales de la que hemos mencionado en la diapositiva anterior es la que explicamos en este apartado, que si el término de hibridación todavía no lo hemos cursado, bueno, pues entendamos que un híbrido de orbitales es una mezcla de orbitales con una configuración que no es la configuración original de esos orbitales S y de esos orbitales P, sino que me da una geometría y una energía media entre los orbitales que se mezclan. Y que aparecen los compuestos del carbono en función del número de enlaces que posea. Así, cuando el carbono lo que tiene son enlaces sencillos, pues con 4 enlaces simples el carbono presenta hibridación del tipo sp3 y son enlaces sencillos entre carbono y el hidrógeno, por ejemplo, en este caso, o aquí también entre los propios átomos de carbono. Cuando presenta un enlace doble, pues la hibridación que presenta es del tipo sp2 y pues ese enlace doble puede ser entre átomos de carbono o, como veremos posteriormente, entre el átomo de carbono y, por ejemplo, el oxígeno. Y cuando presenta hibridación sp es porque en su estructura aparece un enlace triple, ya sea entre carbonos o entre, por ejemplo, el carbono y el nitrógeno. ¿Qué tipo de fórmulas químicas son las que vamos a ver en esta química del carbono? Bueno, pues recordemos que hemos visto anteriormente el concepto de lo que era la fórmula molecular, pero aparte de la fórmula molecular del compuesto, tenemos las conocidas como las fórmulas semidesarrolladas y las fórmulas desarrolladas, aparte de sus fórmulas espaciales, de su estructura espacial. Pero la estructura espacial, lógicamente, en los exámenes y en los ejercicios va a ser difícil que podamos hacer uso de ella. Fórmula molecular es la fórmula condensada, que me indica la proporción real en la que se unen los elementos en el compuesto. La fórmula desarrollada es la que me muestra cómo son esos 4 enlaces que forma cada carbono en el compuesto, y la fórmula semidesarrollada, que agrupa en cada carbono todo lo que se enlaza a ese carbono y podemos diferenciar por los diferentes carbonos lo que tienen enlazado entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura del propano, ya sea en fórmulas espaciales o con sus fórmulas moleculares semidesarrolladas y desarrolladas. La que normalmente utilizamos en los ejercicios, en los exámenes, es la fórmula semidesarrollada, esa que indicamos en la pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo de otro compuesto del carbono,
este compuesto de fórmula empírica. Recordemos, ese era otro tipo de fórmula que era la más simplificada, partiendo de esa fórmula molecular, C2H4O2. Si se puede simplificar, pues llegamos a la fórmula empírica, que me indica la proporción más sencilla posible en la que se unen los elementos en el compuesto. Pero no me da la información de la estructura y la composición real de la molécula. Eso me lo da la fórmula molecular, ¿vale? Y aquí tenemos pues diferentes estructuras de este compuesto, ¿vale? Que este compuesto que tenemos aquí es el ácido etanoico. A la hora de aprender a formular pues, los compuestos del carbono, a veces nos vamos a referir a los diferentes tipos de carbonos que puede presentar un compuesto del mismo elemento. Esos tipos de carbonos, ¿cuáles son? Los denominados carbonos primarios, los secundarios, los terciarios y los cuaternarios. ¿Qué se entiende por carbono primario? Carbono primario es aquel que está unido únicamente a otro carbono, como son todos los aquí simbolizados con la letra A. Si nos damos cuenta, para estar unido únicamente a un carbono es un carbono situado en un extremo, ya sea ramificado o de la cadena principal, un extremo de la cadena. Por contra, carbonos secundarios, que son los simbolizados con la letra B, son los que están unidos a dos átomos de carbono y por eso son carbonos intermedios. Carbono terciario, el que está unido a tres átomos de carbono, simbolizado con la letra C, y carbono cuaternario, simbolizado con la letra D, los que están unidos a cuatro carbonos distintos. A la hora de formular tenemos que conocer dos conceptos, el concepto de grupo funcional y el concepto de serie homóloga. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos unidos de forma característica que determinan las propiedades del compuesto en el que están presentes. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues la presencia de un determinado grupo funcional se va a poner de manifiesto en el nombre mediante una terminación característica cuando este grupo es la función principal, y ahora veremos cuándo van a ser principales, o un prefijo característico cuando actúen como función secundaria, porque en la cadena de carbonos haya otra función más importante que ella. Y serie homóloga es el conjunto de todos aquellos compuestos que tienen el mismo grupo funcional pero se diferencian en la longitud de la cadena de átomos de carbono. El orden de importancia de los grupos funcionales es el que mostramos aquí en pantalla. Los más importantes, el grupo funcional más importante es el de los ácidos. A continuación, los ésteres, que es un derivado de los ácidos. Las amidas y las sales, que están al mismo nivel, porque o hay amidas o hay sales. Los nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, éteres, alquenos, alquinos, derivados halogenados, derivados nitrados, alcanos y radicales. ¿Vale? Este es el orden de prioridad desde los más importantes en la parte superior de la cadena a menos importante en la parte inferior. Empezando ya a formular algunos de estos compuestos, pues tenemos los más sencillos compuestos del carbono, que son los hidrocarburos, compuestos formados únicamente por carbono y por hidrógeno. De ellos derivan todos los demás compuestos y según la forma de la cadena y los enlaces que representen, distinguimos diferentes tipos de hidrocarburos. Aquí tenemos la clasificación de los hidrocarburos, conocidos como hidrocarburos de dos tipos, alifáticos y aromáticos. ¿Cuáles son los hidrocarburos alifáticos? Bueno, los alifáticos a su vez se dividen en saturados e insaturados. Saturados son aquellos caracterizados por tener enlaces sencillos entre todos los átomos de carbono e insaturados por presentar insaturaciones, que son enlaces dobles o triples. Los saturados pueden ser alicíclicos, es decir, si forman ciclos, y ahí estaríamos hablando de los cicloalcanos, o acíclicos, y estamos hablando de los alcanos. Es importante saber esta denominación porque a veces en los ejercicios nos hablan de, tenemos un hidrocarburo alifático saturado, y si nos suena chino, pues no sabemos que lo que nos están diciendo es que tenemos un alcano, que es el compuesto más sencillo posible.
Y si son insaturados, pues lo mismo, pueden formar ciclos y tendríamos, no, sin formar ciclos, los alquenos y los alquinos, o formando ciclos, los alicíclicos, los cicloalquenos y cicloalquinos. Y de hidrocarburos hay otro grupo importante, que son los hidrocarburos aromáticos, que son los derivados del benceno, el benceno y sus derivados. Si empezamos por los hidrocarburos más sencillos, que son los alcanos, son aquellos en los que todos los enlaces entre átomos de carbono son enlaces sencillos, dada esa hibridación sp3 que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo se identifican? Se identifican con un prefijo que indica el número de átomos de carbono y la terminación ano. ¿Y qué prefijo es ese? Bueno, pues el que tenemos aquí en la tabla. Así, cuando tengamos un único átomo de carbono, pues el prefijo que utilizaremos será met. Cuando la cadena tenga 2, et. Cuando tenga 3, prop. Cuando tenga 4, but. Cuando tenga 5, pent. Cuando tenga 6, ex. Cuando tenga 7, ept. Cuando tenga 8, oct. Cuando tenga 9, non. Y cuando tenga 10, dec. Y de ahí en adelante. Pero bueno, normalmente con estos 10 prefijos suele ser más que habitual, más que suficiente, perdón, para los ejercicios habituales en libros y en exámenes. Algunos ejemplos. Pues el alcano más sencillo y por tanto el hidrocarburo más sencillo es el de un único carbono, met, y con terminación ano para indicarnos que, bueno, pues eso, que tiene un enlace sencillo, aunque lógicamente el metano no puede tener un enlace doble porque no se enlaza con otro carbono. Su fórmula desarrollada, formando los 4 enlaces, sería la que indicamos ahí en pantalla. Semidesarrollada, CH4, cuando hemos agrupado en el carbono todo lo que se enlaza a él. Y su fórmula molecular, que coincide con la semidesarrollada en este caso, que es CH4. Y lo mismo para etano, hay fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y fórmula molecular. Propano, fórmula desarrollada, semidesarrollada y molecular. Y butano, fórmula desarrollada, semidesarrollada y molecular. Si nos damos cuenta en la fórmula molecular, en todos los alcanos se cumple esta proporción, que es muy importante para cuando veamos después el apartado de las isomerías. La proporción de carbonos e hidrógenos en compuestos cuyos enlaces son todos enlaces sencillos, es decir, en compuestos con enlaces tipo alcano, es para un número de carbonos de n, la proporción de hidrógenos es de 2n más 2. El siguiente grupo son los alquenos, que son hidrocarburos con al menos un enlace doble en su estructura, dada esa hibridación del tipo sp2. Se nombran igual que los alcanos, pero en este caso, después del prefijo, pues con la terminación eno. Además, como puede tener más de un enlace doble, si el enlace doble puede ocupar más de una posición o hay más de un enlace doble, hay que indicar dónde se encuentra. Así se enumerará la cadena de carbonos de modo que al enlace doble o enlaces les corresponda el número o los números más bajos posible. Y en el caso de tener más de un doble enlace, pues la terminación será dieno, con 3 trieno, etc. Y para el caso de los alquenos, como veremos en algunos ejemplos ahora, pues esa proporción que veíamos antes de carbono y de hidrógeno, pues sigue la fórmula mostrada en pantalla, CnH2n, es decir, el número de hidrógenos en un alqueno es el doble de un alqueno con un único enlace doble. Es el doble del número de átomos de carbono. Lógicamente, a medida que vamos metiendo más enlaces dobles, por cada enlace doble quitamos 2 hidrógenos a la estructura anterior. Ejemplos de alquenos. Aquí tenemos este compuesto, que es el más sencillo de los alquenos, que es el eteno, o este otro, que es el propeno. No hay que indicar dónde se encuentra ese doble enlace, porque en el propeno da igual ponerlo en este o en este, porque sería darle la vuelta al compuesto, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando ya tenemos 4 átomos de carbono, sí hay que indicar dónde está, porque puede estar en un carbono de extremo y tendríamos el compuesto mostrado en pantalla, el but1eno, o podríamos tener el doble enlace en el carbono del medio y sería un compuesto completamente distinto, que es el but2eno.
El siguiente grupo de hidrocarburos son los alquinos. Son hidrocarburos con al menos un triple enlace en su estructura, dada esa hibridación sp que hemos comentado. Y para identificarlos se nombran igual que los alcanos, es decir, con el prefijo que indica la longitud de la cadena y la terminación ino. Y como decíamos en los alquenos, si el enlace triple puede ocupar más de una posición, habrá que especificar en qué posición se encuentra, de tal manera que numeraremos la cadena de carbonos, de modo que al enlace triple o enlaces les corresponda el número más bajo posible, y si tienen dos triples enlaces, la terminación será diino con 3 triino, etc. Y si existen dobles y triples enlaces, los enlaces dobles predominan sobre los triples, por tanto, hemos de numerar la cadena de modo que a los dobles enlaces les correspondan los números más bajos posibles. Y para un alquino con un único enlace triple, pues su fórmula molecular sería la indicada en la pantalla, CnH2n-2. Algunos ejemplos, el etino, el propino, que no hay que indicar dónde está el enlace triple por tener una única posición, el but2-ino, el buta 1,3-diino, y aquí que tenemos un enlace triple y un enlace doble, pues lo que hemos dicho. ¿Por dónde empezamos a contar? ¿Por la derecha o por la izquierda? Pues hemos de empezar a contar por la derecha para hacer que al enlace doble le corresponda el número más bajo posible. Así este compuesto sería el but 1,3-ino. Y estos hidrocarburos a veces pues pierden algunos de sus hidrógenos y utilizan ese enlace disponible para unirse a un carbono secundario en una cadena de carbonos o carbono secundario o terciario, transformándose en lo que se conoce como un radical. Es decir, un radical es ese grupo de átomos que quedan cuando un carbono de un hidrocarburo pierde un átomo de hidrógeno. Y cuando esto sucede, el carbono que lo ha perdido le queda un electrón libre para unirse a otro carbono de la cadena principal. ¿Cómo identificarlo? Pues lo vamos a identificar con el nombre del hidrocarburo del que procede ese grupo, con la terminación il o hilo. Il cuando lo utilizamos como prefijo de la cadena de carbonos e hilo, como veremos en los ésteres, cuando utilizamos como finalización del nombre del compuesto. Aquí tenemos algunos ejemplos de radicales. El radical derivado del metano, que es el metil o metilo. El radical derivado del etano, que es el etil o etilo. El radical derivado del propano, que es el propil o propilo. O el radical derivado del propano, pero cuando el propano ha perdido un hidrógeno de su carbono intermedio, que es el isopropil o isopropilo. Aunque a este carbono pues también se le suele llamar 2-propil, porque lo ha perdido en el carbono 2, o también se le suele llamar el 1-metil, etil, y a partir de ahí lo siguiente, porque es en el etil, en el radical etil, que sería el CH3CH2, en su carbono 1, entendiendo que el 1 es desde donde se enlaza, se le ha unido un radical metil. Pues el 1-metiletil, es lo mismo que decir isopropil. Este es un nombre más tradicional, pero es admitido por la IUPAC y es el que se suele utilizar. Pero ante la duda, bueno, pues que sepamos también tener el recurso de nombrarlo de esta manera, que estaría bien. Entonces, imaginémonos que nos pasa lo mismo que hemos dicho en la diapositiva anterior, que nos viene un radical muy extraño, como este que tenemos aquí en pantalla, y no sabemos nombrarlo. ¿Cómo nombrar este radical? Bueno, pues se busca la cadena principal del radical, que en los hidrocarburos con enlaces sencillos es la cadena más larga, y en los que tienen enlaces múltiples es aquella que contenga el mayor número de enlaces múltiples, dobles o triples. Y numeraremos la cadena empezando desde el carbono que tiene el guión libre, desde el carbono que se va a enlazar, en este caso ese que es el carbono número 1. Y nombraremos
los radicales de las cadenas laterales y los colocaremos en orden alfabético. Es decir, aquí si nos damos cuenta, tenemos un radical de 5 carbonos de enlaces sencillos, por tanto, derivan del radical pentil, en el que en el carbono 3 se le ha añadido un radical metil. Por tanto, ese compuesto se llamará el 3-metilpentil o 3-metilpentilo si lo utilizamos como terminación. Y en este segundo ejemplo, cuyo carbono 1 es este, por tener aquí el enlace a la cadena principal, pues vemos que la cadena más larga es esta de 4 y en el carbono 1 se le ha unido un radical metil y en el carbono 2 se le ha unido otro radical metil. Por tanto, pues este radical derivado del butano, del butil o butilo, pues sería el 1,2-dimetilbutil o dimetilbutilo. ¿Y entonces cómo nombrar un hidrocarburo con radicales? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar la cadena principal del radical y la cadena principal del hidrocarburo. La cadena principal del hidrocarburo será aquella que contenga el mayor número de insaturaciones, o de los grupos funcionales más importantes. Pero en este caso, como son hidrocarburos, los grupos funcionales únicos que tiene son los enlaces doble y triple. Como en este caso la cadena que contiene esos enlaces dobles y triples es la simbolizada con los números rojos, pues esa es la cadena más larga y por tanto la cadena principal del compuesto. ¿Por dónde empezar a numerar? Pues como dijimos antes, puesto que tenemos enlaces dobles y triples, al enlace doble hay que hacer que tenga el número más bajo posible. Por eso el carbono 1 será el carbono del extremo derecho. Y posteriormente pues tendremos que ver qué cosas tiene, qué grupos tiene añadido en sus ramificaciones esta cadena principal. Una cadena principal de 7 carbonos con un enlace doble, un enlace triple y aquí un radical. ¿Este radical cuál es? Pues vemos que es del pentil o pentilo, el 1,3-dimetilpentil. Es decir, lo primero nombramos el radical, radical 1,3-dimetilpentil o dimetilpentilo, y ahora lo añadimos a la cadena de carbonos en el carbono 3. Entonces quedaría que en el carbono 3 hay un 1,3-dimetilpentilo, EPT 1,N5-ino. Y otro ejemplo, que es este que tenemos aquí, que aquí no están numeradas la cadena, aunque ya se ha puesto el nombre, o nos daban el nombre, y nos dicen que es el oct, que tiene 8. ¿Por qué tiene 8? Bueno, pues porque vemos que empezando por aquí, aquí tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos y 8 carbonos con una cadena que contiene insaturaciones. ¿Y por qué empezamos por aquí, por la izquierda? Pues porque el enlace doble, que es el más importante, está más cerca de la izquierda que de la derecha. Por tanto, este sería el carbono 1 y en el carbono 3 hay un radical metil, como hemos indicado ahí. En el carbono 5, que es este de aquí, hay 2 radicales etil, por eso dietil, y los enlaces dobles y enlaces triples. Ese sería el nombre del compuesto. 5,5-dietil, 3-metil-oct, 3-eno, 1,7-diino. Y el siguiente grupo de hidrocarburos serían los mismos, alcanos, alquenos, alquinos, pero cuando forman ciclos, que son los hidrocarburos alicíclicos. ¿Cómo se nombran? Pues al igual que los hidrocarburos de cadena lineal o ramificada, pero anteponiendo el prefijo ciclo al nombre. Así, en este primer ciclo que tenemos aquí, formado por 4 carbonos con enlaces sencillos, que sería un butano, pues se nombrará como ciclobutano. El tercero, porque en la presentación me ha salido así, tenemos 5 carbonos, tenemos aquí 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos con 2 enlaces dobles. Hay que hacer que los enlaces dobles tengan los números más pequeños posibles. Si yo empezase a numerarlo desde aquí, estaría en el carbono 1, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. O
carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Como estos son los números más pequeños, este de aquí sería el carbono 1 y el compuesto sería el 1,3 ciclopentadieno, bueno, realmente ciclopenta 1,3-dieno. Esta denominación es antigua, no la he corregido, perdonadme. Sería, en este caso, actualizada ciclopent 1,3-dieno. Ciclopent 1,3-dieno. Y el del medio son 6 átomos de carbono con un enlace doble, pues ciclohexeno. No hay que indicar dónde está porque da igual, porque el compuesto puede girar. Hagamos algún ciclo y algún ejercicio de estos grupos que hemos visto, de estos hidrocarburos. Aquí tenemos el 1,2-dimetilciclopentano. Me están diciendo que tengo 5 carbonos formando un ciclo. Por tanto, pues 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos con enlaces sencillos. Enlace sencillo, enlace sencillo, enlace sencillo, enlace sencillo y enlace sencillo. Y hay un metil en el carbono 1 y otro en el carbono 2. ¿Cuáles son el 1 y el 2? Los que queramos, pero siempre... Bueno, pues hay que seguir el sentido de las aguas del reloj, que aquí en este caso daría igual porque van a estar en carbonos adyacentes. Y ahora completar con hidrógeno. Aquí sería pues CH, CH, CH2, CH2 y CH2. Este es el 1,2-dimetilciclopentano. 4-metil-pent-1-eno. Localizamos la longitud de la cadena. Pent, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 1 un enlace doble. Vamos a considerar que el carbono 1 es este, por tanto aquí un enlace doble y los demás enlaces simples. Y en el carbono 4 un metil. Bueno, pues aquí colocaríamos este CH3 y completaríamos con hidrógeno CH2, CH, CH2, CH, CH2. Y este último, 2-etil-5,5-dimetil hexa 1,3-dieno, ex 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1,3-dieno, en el carbono 1 un enlace doble, en el carbono 3 otro, y los demás enlaces simples. Y en el carbono 2 un etil, CH2, CH3, nunca colocarlo al revés. No podemos poner CH3 y CH2 arriba. Y completando con hidrógeno, pues CH2, hay nada, CH, CH, CH2, CH3.